¿Qué tal? Hoy vamos a hablarles sobre los tipos de investigación según el periodo temporal en el que se realiza. Este se divide en dos, longitudinal y transversal. En cuanto a la investigación longitudinal, es aquella donde se llevan a cabo mediciones continuas o repetidas de un fenómeno determinado durante periodos de tiempo prolongados. A menudo, este tipo de investigación puede durar años o décadas por lo general. Son de naturaleza observacional y pueden recopilar tantos datos cuantitativos como cualitativos. Así pues, la comunidad científica reconoce su valor y muchas áreas del conocimiento dan constancia de su utilidad. Una de ellas es en el ámbito de la medicina. Con frecuencia, se emplean para evaluar la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de enfermedades. Asimismo, pueden medir los resultados de distintos tratamientos. Por otra parte, su verdadero valor radica en su capacidad para responder interrogantes que no pueden ser abordados con otro tipo de diseño. Un estudio longitudinal, en opinión de muchos expertos, es ideal para establecer el orden temporal, medir cambios y hacer las interpretaciones causales sólidas que se requieren en el método científico. Características. Las características de una investigación longitudinal son evidentes al compararlas con su contraparte, los estudios transversales. En los diseños longitudinales se recolectan los datos en dos o más momentos. Esto permite medir los cambios. Además, en muchos casos, pueden proporcionar algún tipo de explicación para estos. Asimismo, un estudio longitudinal permite la acumulación de un número mucho mayor de variables y se pueden extender a un área de conocimiento mucho más amplia de lo que sería posible en un estudio transversal. Esto se debe a la recolección de la información. Se puede distribuir en varios momentos. En general, se pueden distinguir 4 tipos de diseños de investigación longitudinal. El primero de ellos mide las variables en la totalidad de la población en cada periodo del estudio. Contrario a esto, una investigación transversal es un método no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Es muy usada en ciencias sociales, teniendo como sujeto a una comunidad humana determinada. Frente a otros tipos de investigaciones como las longitudinales, la transversal limita la recogida de información a un periodo. Los estudios con este tipo de diseño ofrecen resultados más descriptivos que experimentales. Existen varios tipos de investigación transversal, cada uno con unos objetivos y métodos diferentes. Dadas sus características, son muy útiles para describir cómo ha afectado alguna variable a una población en un determinado momento. Está muy relacionado con la demografía y la estadística, ya que las herramientas son similares, al igual que la manera de presentar los resultados. Entre sus características se encuentra la prontitud con la que se valoran las variables estudiadas, de forma casi automática. Características. La principal característica de este tipo de investigaciones es la manera de recoger los datos. De esta manera, es usada para medir la prevalencia del fenómeno medido, al igual que cómo afecta a la población en un momento temporal. La investigación transversal no entra dentro de las llamadas experimentales, sino que se basa en la observación de los sujetos en su entorno real. Una vez elegido el objeto del estudio, se comparan al mismo tiempo determinadas características o situaciones. Es por esto por lo que también se le llama inmersión de campo. La mayoría de las veces las muestras que se han elegido como representación poblacional son estudiadas cualitativamente. Esto permite definir las variables analizando su incidencia en la comunidad en cuestión. A la hora de presentar las conclusiones, las herramientas usadas son muy similares a las de la estadística. Es común el uso de frecuencias absolutas, medias, modas o valores máximos. De igual manera, son frecuentes los gráficos, diagramas y otros elementos que permiten una mejor disposición de los resultados. Ejemplos de investigación longitudinal. Para esto usaremos los siguientes ejemplos y tomaremos en cuenta las características anteriores. Por ejemplo, los estudios de caso. Tal cual se puede comprender
Estamos hablando del análisis, evaluación y contemplación que realiza el experto de la realidad, la cual le viene presentada en grupos segmentados o bien en individuos identificados con una serie de factores que pueden ser contundentes o no para el análisis. Diseños de tendencia. Son una de las variaciones más consistentes de esta metodología, y es que conforme a estas, el experto procede a evaluar las opiniones de un grupo ante determinada circunstancia, tomando en consideración tanto sus opiniones como los rasgos o circunstancias que pudieron aparecer y hacer cambiar las mismas. Evolución de grupos. Son trabajos o bien estudios que resaltan procedentes en lo que respecta a la evolución de un grupo. Es decir, esto se concentra en el comportamiento grupal, tomando en consideración una serie de factores como es la cultural, el fenotipo, las personas, su condición social y económica. Ejemplos de investigación transversal. Estudio de campo. El sujeto se dirige a la realidad y la evalúa, para de forma posterior proceder a la recolección de datos, su respectivo análisis y comparación con demás situaciones existentes. Un ejemplo de ello podríamos apreciarlo en las conductas escolares. Para ello, el sujeto debe de dirigirse a un instituto e ingresar a distintos salones para evaluar los comportamientos de los alumnos en las distintas materias o bien en diferentes escenarios. Estudio exploratorio. Consiste en el acercamiento y la evaluación de un fenómeno que ha sido poco estudiado, de modo tal que el sujeto no puede fundar sobre el mismo premisas anteriores o tampoco establecer conjeturas previas que conlleven a suponer estudios como antecedentes. En realidad, los estudios exploratorios se caracterizan por el poco escaso conocimiento que se tiene del fenómeno, debiéndose en todo caso realizar o mejor ejemplificar de la mejor forma posible por parte del experto la nueva realidad. Estudios correlacionales. Estos buscan el establecimiento de relaciones de causa y efecto del fenómeno apreciado. Por otra parte, debe de considerarse que la búsqueda de dicha información no necesariamente involucra mayores esfuerzos, ya que el autor solamente debe de limitarse a los datos que reciba al momento de que topa con el fenómeno y durante el tiempo estipulado para dicha recolección. Eso ha sido todo por el video de hoy. Agradecemos mucho tu atención. Si tienes alguna duda, déjala en el espacio de los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.